cuadráticas y vimos los métodos para resolver o para determinar el signo. Hoy vamos a profundizar un poquito en el tema. Yo les mandé ahí el capítulo 1 la sección 1 del libro de Bernardelo. Para los que no lo tenían, vamos a trabajar un poco a partir de ahí, porque hay ejercicios incluso que me gustaría también que ustedes, que deberían de ustedes también poder resolver. Son los ejercicios que están atrás del capítulo, ¿tá? Por lo general cada sección tiene al final una serie de ejercicios con los resultados, así que entonces de ahí tendrían que estar trabajando. Yo voy a presentar algunos de esos ejercicios ahora, básicamente para entender, en primer lugar, cómo puedo armar o cómo puedo desarmar la matriz asociada a una forma cuadrática, cómo se interpreta, sobre todo porque es una matriz simétrica, y también vamos a estudiar los dos métodos que vimos en la última clase para la determinación del signo. Una vez que terminemos eso, no sé si hoy o el jueves, tenemos que interpretar para qué me sirve el signo de una forma cuadrática, porque vamos a ver que de una otra manera uno puede asociar todo diferencial segundo de una función en n variables como una forma cuadrática. De hecho, son lo mismo. Con lo cual, la determinación del signo de la forma cuadrática me va a permitir a mí la determinación del signo de un segundo diferencial de una función en el entorno a un punto o en todo su dominio, cosa que me va a servir nada más y nada menos que para poder estudiar la concavidad o la convexidad de la función a partir del signo de su segundo diferencial o la existencia de un extremo, en el caso de que ese segundo diferencial provenga de un proceso de diferenciación del primer diferencial, ¿no? Igualado a cero, en el cual buscamos un punto crítico, con lo cual va a tener un doble, digamos, una doble utilidad, si se quiere, el signo de las formas, para la concavidad y para la definición de extremos, libres y condicionados. Bueno, yo ahora voy a hacer primero un repasito del signo de la última clase. Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Yo leí las hojas que dijiste que había que leer. ¿De ¿Sí? cuál? ¿Del libro de Bernardelo? Sí, de Bernardelo, el 1-3. Yo ahora voy a eso, yo ahora voy a ir ahí, sí. Ah, bueno, te pregunto después o... No, bueno, como quieras, yo ahora voy a plantear eso, voy a plantear los distintos criterios que hay, pero si querés como vos quieras, o sea, no, yo no tengo problema. Claro, mi pregunta era esa en realidad. ¿Qué uso? ¿Uso autovalores? No, eso ¿Uso depende. menores principales? Los dos criterios son los que debes de ser capaz de usar. Ahora los vamos a repasar. Los dos criterios son ambivalentes. Es Ok, obvio que pasa. y con Pero una... Sí. A ver, los autovalores, por ejemplo, son criterios muchísimo más sencillos de utilizar en el caso de funciones que sean aditivamente separables y que no tienen derivadas cruzadas. Yo tengo un paper escrito sobre eso que lo vamos a ver seguramente en la clase que viene. ¿Por qué? Porque en las funciones que son aditivamente separables por logaritmos, vos no tenés derivadas cruzadas, con lo cual la matriz te queda una matriz simétrica, donde lo único que te quedan son los elementos de la diagonal principal, que son las derivadas segundas, ¿no? Entonces, Sí. por propiedad de los autovalores, vos sabés que los autovalores de una matriz simétrica, eso lo vieron con Agustín, ¿qué son? Los propios Ortogonales, sí. los propios elementos de la diagonal principal, con lo cual en ese Ajá. caso no hace falta usar menores principales. Ahora, cuando tenés matrices ya completas, en las cuales no tenés cero si querés, es mucho más rápido el criterio de los menores principales, porque ahí calculás determinantes. No tenés que armar un polinomio característico, encontrar los autovalores, etcétera, ¿no? Sobre todo porque a veces los autovalores cuesta encontrarlos si no tenés una calculadora específica. Claro, y otra pregunta, si la matriz es 2×2, en el libro decía que vos podías ver el signo de A y según el signo del determinante, signo de A me refiero al primer autovalor, el primer al componente, a 1, 1. Eso, primero 1, 1. eso, el primer componente y el determinante de la matriz. Sí. Según lo que te daba eso, si era más, era positivo, si era más, menos, negativo. Sí. Ese también se puede aplicar en una 2×2. Pero es que por ahora vamos de nuevo a eso, ahora voy a refrescarlo.
En una de 2 por 2 vos tenés dos menores principales, la primera componente de la matriz y el determinante de la matriz. Y ahí los Sí, signos tienen que ser los que vimos en la última clase, que ahora los voy a refrescar. Esperá. Es que para definida positiva, todos positivos. sí. Semidefinida positiva, todos positivos y el determinante cero, o sea, el general cero. Definida negativa, alternar el signo, y semidefinida negativa, alternar signo y el determinante de la matriz original, cero. Es un poco lo que voy a definir ahora, pero vamos de a poco. Está bien, listo, listo, era solo esa duda. No, ya, ahora voy a eso. Vamos primero a esto, que es... Gracias. No, de nada. Ahora vamos a esto. No, no vamos a esto nada. Perdón, vamos primero a esta, que es la que yo les presenté originariamente. Vamos primero a cómo se define una forma cuadrática en general. Que era el primer set de filminas que yo les di con resúmenes. Acuérdense que yo les mandé una donde se resume el tema. Esta era la que yo les mostré que rezaba el tema. Acá tenemos el teorema de la función implícita y después... Puta madre. Ah, no, esa no es, perdón. Me equivoqué. Esta, forma cuadrática. Esta de acá. Esta resumía el tema de formas cuadráticas, primero libres y después condicionadas. Ahí lo está abriendo. Bueno, recordemos que entonces se definió una forma cuadrática en n variables como una función que iba de Rn a R. ¿tá? O sea, vos tenés un montón de variables y una función asociada a ese conjunto de variables que te da como conjunto de llegada un solo número real. Ese número real es el signo, ese número real, o a ese número real asociado a esa función, es al que yo quiero determinar el signo. Ahora bien, típicamente, ¿cómo era la forma cuadrática? ¿Qué es o cómo se define? Se definía como una estructura en la cual vos tenés un conjunto de términos, como una función polinómica, en la cual cada término contiene un coeficiente, a y j, ¿no? Un coeficiente que puede ser básicamente un número, asociado al producto de dos variables definidas sobre el dominio de la función, que en este caso es una forma cuadrática. ¿Por qué? Porque esas dos variables, la suma de los exponentes me da 2, o sea, es el producto de cada variable por sí mismo y cada variable multiplicada por otra variable del conjunto o el dominio de la función originaria. Así se define una forma cuadrática, que expresada matricialmente, que eso es un poco a lo que vamos a ir ahora, se puede determinar como el vector, un vector fila, o sea, un vector columna traspuesto, que es el de todas las variables sobre las cuales está definida la función, multiplicada por una matriz, donde esa matriz es la matriz de coeficientes asociada a cada término del dominio, multiplicado otra vez por el mismo vector, ahora columna, de las variables. O sea, sería x por a por x, donde x es x traspuesta por a por x. ¿Qué características tiene A? Que es una matriz simétrica. ¿Qué significa? Que A es igual a traspuesta. ¿Pero por qué es simétrica? Bueno, porque vamos a ver que los elementos de la diagonal principal van a ser los coeficientes de cada una de las variables del dominio de la función elevada al cuadrado, mientras que los coeficientes que no están fuera de los coeficientes que están fuera de la diagonal principal van a ser tales que la suma de ambos me dan el coeficiente que formalmente multiplica a las variables. O sea, si vos tenés el producto de x1 por x2, en algún momento tenés que tener el producto de x2 por x1. ¿Por qué? Porque vos recordás que tenés el vector de variables por la matriz por el vector de variables, con lo cual vas a tener una parte o un término con el producto de x1 y x2 y una parte que tenga x2 y x1. ¿Qué significa eso? Que los podés sumar. X1 por X2 más X2 por X1 los puedo sumar. Ahora, ¿cuánto va a valer finalmente la suma esa? Va a depender de A12, que es el coeficiente que va a acompañar en este caso a X1 por X2, más A21, que es el coeficiente que acompaña a X2 X1. De forma tal que, expresado en la matriz, me va a quedar A12 como elemento 1, 2 de la matriz y el A21 como elemento 2, 1 de la matriz.
tales que la suma de los dos tiene que darme la suma de x1, x2 más x2, x1, multiplicado obviamente por el coeficiente. Bueno, eso es un poco lo que vamos a estudiar ahora. Después, en cuanto al signo, el signo de la forma cuadrática es básicamente qué valor final me da f para cualquier vector que yo especialice la forma. O sea, cualquiera sea el vector, obviamente distinto del vector nulo, que yo pueda definir. Recordemos que la forma cuadrática está definida en Rn, o sea que no tiene que ser ni más ni menos. ¿Tá? Yo cualquier vector que le doy a la forma, yo quisiera saber qué signo final tiene el conjunto, digamos, cuál es la imagen básicamente de ese vector que yo evalúo. Cuando la forma tiene un signo definido, entonces quiere decir que cualquiera sea el vector que yo evalúe la forma me da un número positivo, no negativo, negativo o no positivo. Cuando me da un signo positivo es porque cualquiera sea el vector que yo evalúe la forma cuadrática, el número final que yo obtengo es siempre positivo. A eso se llamaba definida positiva. Cuando en cambio el número que me da es no negativo, ¿qué significa eso? Que puede darme positivo o cero, eso implica que la forma cuadrática es semidefinida positiva. Cuando en cambio el signo que me daba era negativo, o sea, cualquier vector que yo evalúe me da un número negativo, se definía la forma definida negativa, y cuando el número final que me da es un número no positivo, o sea, menor o igual a cero en la forma cuadrática, eso significaba que la forma era semidefinida negativa. ¿Qué características tenía que tener los criterios que yo usaba para poder definir una forma definida positiva, definida negativa, etcétera? Bueno, eran dos. En el caso de los autovalores, que son los autovalores asociados a esta matriz, a la matriz esta A, ¿tá? A la matriz simétrica A, implicaba que si yo calculo el polinomio característico y todos los autovalores me dan positivos, eso era condición para asegurar de que la forma cuadrática era definida positiva. Si en cambio los autovalores que yo obtengo son positivos y alguno de ellos cero, eso significa que la forma cuadrática en cuestión es semidefinida positiva. Cuando los autovalores, en cambio, eran todos negativos, la forma cuadrática se definía como definida negativa, y cuando los autovalores eran negativos y algunos de ellos cero, entonces la forma cuadrática era semidefinida negativa. Ese era un criterio. Bueno, en el caso que tuviera autovalores positivos y negativos, la forma es indefinida. Vamos a ver que la indefinición más adelante va a implicar que la función en cuestión expresada por esa forma cuadrática, el diferencial, es cóncava y convexa a la vez, o sea que tiene tramos crecientes y decrecientes. Después teníamos el otro, el criterio de los menores principales de la matriz. Habíamos definido un menor principal o los menores principales como todos los determinantes que vos podés armar y construir en una matriz cuadrada, obviamente, y simétrica, obviamente, incorporando elementos de la diagonal principal, a partir del primero de ellos, que es A11. El segundo menor principal es el determinante comprendido hasta A22. El tercer menor principal va a ser el determinante comprendido hasta A33. Todos determinantes de matrices cuadradas. Hasta el determinante general, que va a ser el de la matriz en cuestión, que va a ser de n por n. Si la función era una función que iba de R4 a R, el determinante general va a ser de 4 por 4. Si era una forma cuadrática que iba de 5 a, que iba de R5, será de 5 por 5 y así sucesivamente. Ahora bien, vamos a los criterios de los menores principales. Cuando todos los menores principales son positivos, la forma cuadrática es definida positiva. Cuando todos los menores principales son positivos y el determinante general de la matriz es 0, la forma es semidefinida positiva. Fíjense que esto ocurre automáticamente, esto uno puede verificarlo por el concepto de los autovalores, ¿no? Si vos tenés un autovalor 0, forma cuadrática es semidefinida o negativa o positiva, con lo cual, si todos los menores son positivos, ¿tá? El determinante general es 0, esa forma cuadrática es semidefinida positiva. Y ahora viene el criterio para definida negativa. Para definida negativa, los menores principales tienen que alternar el signo, comenzando con el primero de ellos negativo, o sea, menos más, menos más, menos más,
Y esa alternancia va a depender obviamente de si el espacio sobre el conjunto de partida, que es el dominio, es par o impar. ¿tá? Si es par, es menos más, siempre terminamos en más. Si es impar, menos más menos, menos más menos más menos. O sea, el último determinante o menor principal va a tener que ser negativo para un caso de dominio impar y positivo para un caso de dominio par. Bueno, después de eso, yo les apliqué y les dije que la forma cuadrática más sencilla para entender es el binomio cuadrado perfecto. Y les di un ejemplito que ahora les muestro. Donde vimos este que está acá. Yo les mostré que el binomio cuadrado perfecto es una forma cuadrática sencilla, es la más sencilla que uno puede pensar. No es un mundo de R2 a R con una matriz cuadrada de 2 por 2. ¿no? Era este que está acá. Este que está acá, ¿no? Parto de una función que va de R2 a R, de x1 a x2, donde esa función expresada polinómicamente es x al cuadrado más 2xy, perdón, más 2x1, x2, perdón, más x2 al cuadrado. ¿tá? Esta es la expresión, si se quiere, polinómica de la forma. ¿Qué características tiene el binomio cuadrado perfecto? Que uno puede el signo calcularlo de manera intuitiva, ¿no? Cualquiera sea x1, x2, tales que x1 es distinto de menos x2, eso te va a dar positivo. Y cuando x1 sea igual a la inversa aditiva de x2, o sea, cuando x1 sea menos x2, eso te va a dar 0. Con lo cual, un binomio cuadrado perfecto como este, ¿tá? Uno tiene la certeza de que esto tiene que darme una forma cuadrada semidefinida positiva. Pero bueno, probémoslo por los dos criterios que vimos. Lo primero que hay que hacer es construir la matriz asociada a la forma cuadrática. ¿tá? Recuerden que esta matriz, más adelante, la clase que viene, vamos a ver que es una matriz hessiana. ¿tá? O sea, en algún momento a la matriz asociada a una forma cuadrática la vamos a poder vincular con una matriz hessiana. ¿tá? Pero bueno, por ahora simplemente es la matriz asociada a f de x1, x2. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, recordemos que la forma planteada matricialmente era el vector fila o el vector columna traspuesto por la matriz asociada a la forma por el vector columna. Como tengo dos variables x1 y x2, el vector que yo voy a tener que premultiplica la matriz es x1, x2 y el vector que posmultiplica la matriz x1, x2 otra vez. Ahora tengo que armar los coeficientes, tales que estos coeficientes representen esta expresión que está acá. Los elementos de la diagonal principal, esta es la técnica que tenemos que tener, siempre van a ser los coeficientes de cada variable elevada al cuadrado. O sea, en este caso 1 es el coeficiente de x1 cuadrado y este otro 1, x2 al cuadrado. Perdón, yo no sé, tengo que admitir gente y me olvidé de poner el chat, a ver si hay chat, si alguien tiene alguna pregunta, porque me olvidé de conectarlo. A ver. Ahí está. Si alguno quiere chatear, porque me olvidé de... Sí, el resumen está en el campus. No, el resumen de forma cuadrada. Ahora yo lo cargo. Tiene que estar, chicos. En realidad es un resumen, son hojitas con las definiciones básicas, pero lo vuelvo a cargar. ¿tá? Lo vuelvo a cargar. El que preguntó por qué el resumen ese de anterior no sabía si estaba. No, no está, es verdad. Voy a subir esa hojita de resumen de formas cuadráticas. Sí, me olvidé de cargarlo. Tengo que cargar ese y también voy a cargar el próximo que va a ser el de concavidad. No, están los dos ahí. Formas cuadráticas y después viene concavidad en ese resumen que armé. Sí. Bueno, volviendo al tema. Bueno, el tema. Vamos primero a los autovalores. Vamos primero a los menores principales. El primer menor principal es 1, que es positivo. El segundo menor principal es el determinante de la matriz, que te da una matriz singular, ¿no? 1 por 1, menos 1 te da 0. O sea que por ese criterio ya estás viendo que la forma esta es semidefinida positiva. Y después armamos el polinomio característico, que básicamente es hacer el producto de 1 menos lambda por 1 menos lambda, que me da 1 menos lambda cuadrado, menos 1 igual a 0,
y a partir de ahí surgen los dos autovalores de ese polinomio, que uno es 2, ¿tá? 1 menos 2 me da menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0, y el otro me da 0, con lo cual pudimos demostrar, mediante los dos criterios, que el signo de esta forma cuadrática es semidefinida positiva. Bueno, vamos ahora, otra vez se me fue el chat, vamos ahora al libro. Ahí está el chat. Vamos ahora al libro este de Bernardelo, que yo voy a ir subiendo consecutivamente todos los capítulos. Tuve la suerte de que, bueno, María José Bianco me dio todas las copias en PDF, de manera tal que, por un lado, los que no lo tienen, no lo pudieron sacarle fotocopia o no lo pudieron comprar, lo tienen acá, y por otro lado, a mí me viene bien para no andar escribiendo y armando hojas en manuscritas que a veces no se ven tan bien. Así que voy a ir directamente al libro. Vamos a ir entonces a la sección 2 del libro donde este tema puntualmente está bastante bien explicado, ¿está? Vamos acá, no, perdón. Bien, vamos a la sección B y vamos a estudiar diversas formas cuadráticas, numéricas, en este caso numéricas, para ver un poco, primero, cómo se interpreta la matriz, y segundo, bueno, cómo se interpretan los signos a partir de lo que vamos teniendo. Bueno, inicialmente, bueno, acá hay una presentación básica, y fíjense que acá se parte de la primera forma cuadrática. Esta es una forma en 3 variables, ¿está? X1, X2 y X3. Si bien el signo acá no nos va a interesar, yo lo que necesito es que se interprete cómo obtenemos la matriz asociada a esa forma cuadrática. Recordemos que esa f que va de x1, x2, x3 a r, esto no es un número real, tiene que tener asociada una matriz que resulta de multiplicar el vector x1, x2, x3 traspuesto por la matriz por el vector x1, x2, x3. Como yo les comentaba antes, lo primero que hay que tener en cuenta acá es que los elementos de la diagonal principal de la matriz asociada a la forma cuadrática son los coeficientes de las variables al cuadrado, ¿tá? O sea, en algún momento vas a tener que multiplicar x1 por un número y después ese número por x1 por otra vez por x1, de manera tal que en algún momento te va a quedar el coeficiente por la variable al cuadrado. Esos coeficientes son, en este caso particular, 3, porque el coeficiente de x1 al cuadrado es 3, 1, porque el coeficiente de x2 al cuadrado es 1, y menos 5, que es el coeficiente asociado a x3 al cuadrado. Y después vienen los que les comentaba antes. Se supone que 4x1, x2 es la suma de 2x1, x2 más 2x2, x1. x1, x2 es el que vos obtenés cuando multiplicás el vector por la matriz, pero después tenés x2, x1, que es cuando volvés a multiplicar por el vector columna, de manera tal que 4x1, x2 los desagregás en 2 acá, este sería 2x1, x2. Y este que está acá es 2 por x2, x1. 2x1, x2 más 2x2, x1 te dan 4x1, x2. ¿Cómo los ubicás dentro de la matriz? Este 2
que sería mi A1, 2, en función del producto X1, X2, y este 2, que sería mi A2, 1, en función del producto de X2, X1. No hay X2, X3, o sea, en ningún momento X2, X3 se multiplican entre sí, por la sencilla razón de que no existe X2, X3. De manera tal que los coeficientes que representan el producto de X2, X3, X3, X2, que serían las componentes A2, 3 y A3, 2 de la matriz A son 0. Entonces acá tenemos el 0 y acá tenemos el 0. Y por último me queda el producto entre X1 y X3, que recordemos es X1, X3 por A1, 3 más X3, X1 por A3, 1. El A1, 3 es este que tenemos acá, que es menos 3, que sería el menos 6 dividido 2. O sea, se supone que a menos 6x1, x3 vos llegaste sumando menos 3x1, x3 más menos 3x3, x1. El coeficiente de x1, x3 es el que tenés acá, que es menos 3. Y el coeficiente de x3, x1 es este otro menos 3 que está acá. De forma tal que esta es la matriz asociada a esa forma cuadrática. ¿Se entendió hasta ahí? Es muy sencillo la regla, digamos, no hay mucho de... Díganme si se entendió, así sigo, porque no los veo ahí Sí, en el sí, chat, no sé. Listo, es lo bueno. mismo que dividir por 2 Sí. y listo. Exacto. Bueno, ahora tenemos que ver el signo de una forma cuadrática, de nuevo. Acá hay ejemplitos que el libro va dando, pero bueno, una forma cuadrática definida positiva la podemos imaginar como 3x cuadrado más 5y cuadrado. No hace falta darse cuenta, o sea, digamos, no hace falta métodos muy sofisticados para darse cuenta de que la suma de esas dos expresiones me da siempre un número positivo. Cualquiera sea lo R, cualquiera sea X ahí, eso me va a dar un número positivo, de forma tal que a esa se define una forma cuadrática definida positiva. Después te plantea una forma cuadrática definida negativa, que sería lo mismo que antes, pero con dos signos negativos antes. Esto también, no hace falta aplicar ningún método para darte cuenta de que estas son expresiones que van de R2 a R, que van de R2 en dos variables X y, donde la segunda expresión te daría una forma definida negativa. Y después te da dos expresiones más, por ejemplo esta que está acá. Esta expresión es una expresión que va de R3 a R, que es 4x cuadrado más y cuadrado menos 4xy más 3z cuadrado. Bueno, ahí lo que hace es agrupar 2x, o sea, transforma esta misma estructura en un binomio cuadrado perfecto, cual es 2x menos y al cuadrado más 3z cuadrado. Y acá demuestra intuitivamente que si vos al vector le das 1, 2, 0, el vector 1, 2, 0 significa si x vale 1, y vale 2, y z vale 0, lo que tenés es que este binomio, como yo les comentaba antes, recuerden que todo binomio cuadrado perfecto te da una forma cuadrática semidefinida positiva. Lo vimos hace un ratito. De forma tal que, en el caso que z valga 0, te queda la expresión 2 menos y al cuadrado. Entonces, en el punto en el cual 2x es igual a y, ya, para que me quede la expresión 0, o sea, en este caso, si x vale 1 y vale 2, te da 2 por 1 menos 2, 0, que sería las componentes, digamos, los valores de x y de y que anulan el binomio cuadrado perfecto. En ese caso tenés 0 más 0, te da una forma cuadrática semidefinida positiva. Bueno, y por último tenés acá abajo otra, acá tienen otra, en la cual se hace exactamente lo mismo. Se trata de incorporar de alguna otra manera en esta forma, que es menos 5x cuadrado menos y cuadrado más 6z más menos 9. Se trata otra vez de lo que se llama es agrupar cuadrados. Lo que está haciendo acá es lo que se llama agrupar cuadrados, y es de alguna otra manera ver si puedo incorporar o a transformar esa expresión en un binomio cuadrado perfecto, que yo ya sé que eso me va a dar algo semi, ¿no? Ahora bien, esto me da semi, pero tengo un signo negativo delante. Entonces, suponiendo que x vale 0, el primer término ya queda descartado. El segundo es el binomio este, que sabemos que siempre me va a dar semidefinido positivo.
todo binomio cuadrado me va a dar una forma cuadrática semidefinida positiva. Pero con un signo negativo delante, entonces de esta forma, habiendo un signo negativo delante, buscamos los valores de i y de z que hacen que el binomio me dé 0. Y me queda que, para este caso particular, la forma cuadrática es semidefinida negativa. O sea, vale 0 para los valores de i y z que anulan el binomio, y para cualquier otro valor de i y z que yo tenga, acá, siendo x 0, o cualquier otro valor me da negativo. Bueno, ahora vamos directamente a ver cómo se resuelven algunos ejercicios tradicionales para ver si una forma es semidefinida positiva o negativa a partir de los que vimos antes, los criterios de los autovalores, etc. Incorpora distintos ejemplos numéricos. Este es un primer ejemplo, que es una forma sencillita, 3x al cuadrado más 5y cuadrado, en la cual me quedan directamente una matriz cuadrada, donde, como les comentaba antes, por ser una matriz diagonal, esta matriz diagonal, aparte de ser simétrica, tiene las propiedades de que los autovalores son los propios elementos de la diagonal principal. ¿Ya? Esto, de nuevo, esto lo vamos a estudiar un poquito dentro de algunas clases, cuando les presente un paper que escribí en donde, bueno, analizo algunas de las virtudes que tienen las funciones aditivamente separables en cuanto a el análisis de la concavidad. Y además, bueno, un poco un truco de cómo uno a veces puede facilitar el estudio de una función aplicándole una transformación monótona como es la transformación logarítmica. Bueno, de nuevo, tengo los dos autovalores positivos, con lo cual esta forma cuadrática es definida positiva, que es un poco la que vimos antes, ¿no? Esto siempre te da valores positivos. Después planteo un ejemplo 2, en este caso es una función que va de R3 a R. Planteamos el polinomio característico, lambda cuadrado más 8 lambda más 11 igual a 0, y acá nos parecen raíces complejas. Recordemos que el signo de la raíz compleja en sí mismo viene dado por la parte real. La parte real en este caso me queda menos 4, con lo cual las dos raíces, ¿tá? Recordemos que cuando vos tenés una raíz... Pablo, yo cuando lo hice, esta matriz me dio Sí. distinta, me dio, en vez de 11, me dio 15 y me dieron números, o sea, buenos números, me dio menos 3 y menos 5. O sea, te quedó definida negativa, pero no te quedaron estos valores. Bueno, déjame probar porque en algunos casos... A ver, pará. ¿Qué te dio a vos como raíces 3 y 5? Menos Menos 3 3. y menos 5. A ver, menos 3, pero veamos, menos 3 al cuadrado te da 9, ¿no? 9, sí. 9 más... Menos sería 8 por 5, 40. Sí, No, claro. me parece que no. No, qué raro, pero bueno, ya Fíjate lo de hice nuevo, sí. varias veces, sí, puede ser. Salvo que, sí, bueno, testealo. Bueno, de acuerdo a esto, como hay partes reales negativas, me da que es definida negativa. Después, el ejemplo 3 es un ejemplo relativamente sencillo porque tengo bastantes ceros. Y acá me da, bueno, un valor propio 0 y dos valores propios positivos, con lo cual esto me está diciendo que esto es semidefinida positiva. Y bueno, después da un ejemplito de valores propios 1, 4, el otro menos 2, con lo cual acá tengo todo como para afirmar de que esto es indefinida. ¿Tá? Esto respecto al criterio de los autovalores. Después tenemos el de los menores principales. Bueno, acá plantea un poco cómo se calculan los menores principales. ¿Se acuerdan que yo les dije? Son todos los determinantes de una matriz, empezando del primero de ellos, el segundo que es agrupar, si tuviéramos una matriz que es A, B, C, etcétera, va agregando, y así sucesivamente. O sea, volviendo al tema, este me gusta más porque la verdad que esto no le den bola. Esto la verdad que no me gusta. Esto es más lógico. Imagínense una matriz de n por n, una forma cuadrática que va de Rn a R, te va a dar una matriz de n por n.
Primer menor principal, A1, 1. Segundo menor principal, que es el determinante A2, como se le nombra normalmente, es el determinante hasta A2, 2. El determinante 3, que va a ser el determinante hasta incorporar la componente A3, 3, hasta el determinante AN, que sería el determinante de la propia matriz. ¿Qué habíamos dicho hoy? Definida positiva, todos los menores, esos, todos te dan signo positivo. Si fuera semidefinida positiva, el determinante AN te va a dar 0. Definida negativa, alternancia. Alternancia. ¿Ah? A1 negativo, A2 positivo, A3 negativo y así. Semidefinida negativa, la misma regla anterior, pero con el determinante AN 0. Bueno, y acá presenta algunos ejemplos. Por ejemplo, esta matriz que está acá. Fíjense, esta matriz es la asociada a esta forma que va de R3 a R. ¿Cómo me quedan los elementos de la diagonal principal? 3, 4, 6. Los que están fuera de la diagonal principal son tales que para el caso de 2, vamos primero al XY. XY es 2XY, con lo cual 2XY es la suma de XY más XY. Uno de los XY está acá, que sería el A12. El otro sería el A21, que es 1, tal que la suma de A21 más 12 me dé 2. El XZ, ¿qué es? Me da 4, con lo cual 4XZ es 2XZ más 2ZX. El 2XZ será esta, que es la componente A13 de la matriz, y el 2ZX será esta, que es la componente A21 de la matriz. Bueno, armada la matriz, esta, vemos los signos de los menores principales. Primer menor principal me da 3. Segundo menor principal me da 11, que sería ser 3 por 4, 12, menos 1, 11. Y el tercero de ellos, que lo pueden calcular por Laplace o por el método que quieran, me da 51, con lo cual las condiciones son tales que la forma cuadrática creo que el chat... bueno, quedaba acá una... Bueno, vamos a esta. Esta es una que va de R3 a R. La volvemos a armar. Mismo método de siempre. Primer menor principal me está dando negativo, con lo cual, empezando de esta forma, esto puede ser o puede ser o definida negativa o indefinida. Ya definida positiva no puede ser y semidefinida positiva tampoco. Negativo, positivo, negativo, con lo cual cumple las condiciones para que esta forma cuadrática sea definida negativa. Antes que nada, si ustedes quieren pueden incluso probar si lo que están haciendo está bien, ¿no? Esta forma cuadrática me dice que es definida negativa, con lo cual básicamente siempre me da valores negativos, cualquiera sea X, Y, Z. Uno podría probarlo, ¿no? Una manera fácil de probarlo es darle valores a X, a Y, a Z, ¿no? Y ver qué pasa. Por ejemplo, uno podría probar el vector 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 y ver qué pasa, ¿no? Si vos acá le pones 0, 0, 1, ¿qué te da? Para 0, 0, 1 tenés solamente un valor de Z, que te da menos 3 por 1. Para 0, 1, 0, ¿qué te da? Tenés solamente el valor de Y. 5 por Y al cuadrado con un signo negativo me da también negativo. Y después le puedo dar 1, 0, 0. 1, 0, 0 es, no sé, le doy valor a X1 y los otros 0. También me da negativo, porque me queda 2 por 1, 2, pero con un signo negativo delante me da menos 2. O sea que uno puede intuitivamente ver si lo que está haciendo está bien. O sea que esta forma cuadrática, esta función, siempre te da un número real negativo como imagen, ¿no? Bueno, acá tenemos otro caso más. Para lo de abajo, el ejemplo 4 te da menos, más, menos, otra forma cuadrática definida negativa, y así sucesivamente. Bueno, ahora es hora de... Bueno, después sacan los ejercicios que están atrás, pero ahora lo que tenemos que hacer es vincular. Como yo les dije, el objetivo de la clase de hoy era entender cómo es el signo, cómo se calcula el signo de una forma cuadrática y vincular a las formas cuadráticas con los diferenciales segundos de las funciones. ¿Por qué? Porque tengo que demostrar que toda forma cuadrática, o mejor dicho, que todo segundo diferencial de una función en n variables es una forma cuadrática.
¿En qué variables? En las variables diferenciales. O sea, no vas a tener x, y, z, sino que vas a tener dx, dy, dz. Diferencial x, diferencial y, diferencial z. Eso es lo que vamos a probar. ¿Qué me va a permitir eso? Me va a permitir analizar el tema que vamos a ver la clase que viene, el jueves, miércoles no, jueves, en el cual vamos a estudiar concavidad, convexidad de funciones. Vamos a ver que todo este método para determinar los signos de las formas cuadráticas nos va a permitir el estudio de funciones en términos de la concavidad, convexidad y también de los extremos, o sea, de los estados estacionarios de esas mismas funciones. Todo gracias a qué? A lo que vamos a ver ahora, que es vincular el segundo diferencial de una función a una forma cuadrática. Bueno, esto lo voy a hacer, lo escribí, le hice manuscrito porque son unas notas que armé estos días. Está sacado de Qian. En Qian está demostrado esto mismo que estoy haciendo ahora, o que voy a mostrarles ahora, está en Qian. El que tiene alguna duda me lo pregunta, pero van a ver que no es nada complicado. No sé por qué hice esto otra vez. Tendría que haber hecho esto. Esto lo voy a cerrar. Es esto lo tienen ustedes porque es el apuntecito que les presenté, que está manuscrito, se los di todos, así que este material lo tienen en el grupo de la facultad. Lo que me queda son las otras notas de clase, pero esto lo tienen. Son las notas esas que estaban en lápiz. Bueno, acá está. Está dentro de todo, está bastante claro. Acá está. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a demostrar que el segundo diferencial de una función que parte de R2 a R, como es por ejemplo f de x, y, es una forma cuadrática asociada a los diferenciales de los diferenciales de esa función. Se voy a demostrar que si yo diferencio por segunda vez a f, lo que obtengo es una forma cuadrática. De la misma manera, si yo diferencio una función en tres variables, si la diferencio por segunda vez, lo que obtengo al diferenciarla por segunda vez es una forma cuadrática. Y así sucesivamente, así sucesivamente. ¿Está? Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Lo primero que tengo es f de xy, o de x1, x2. ¿La ven ahí? ¿La están viendo, chicos? Me contéstenme. La ecuación, la hoja 3, f de xy. ¿Lo ven? Sí, se ve, se ve. ¿Qué hago? Diferencio por primera vez x1, x2, y ustedes saben que el diferencial de una función no es ni más ni menos que la suma de las derivadas parciales de la función por el diferencial primero de la función. O sea que en este caso es la derivada de f de x1, x2 respecto a x1 por diferencial x1 más la derivada de f de x1, x2 respecto a x2 por diferencial x2. O sea, son la suma de las derivadas parciales por los diferenciales. Lo que vamos a hacer ahora es diferenciar por segunda vez f. Diferenciar por segunda vez f no es ni más ni menos que derivar el primer diferencial de f respecto a x1 por diferencial x1, más la derivada del primer diferencial de f respecto a x2 por diferencial x2. ¿Está bien? Bueno, lo que hay que hacer ahora es aplicar propiedad distributiva del operador derivada parcial. ¿Está? Sobre la base de que diferencial x1, diferencial x2, estos dos, que provienen del primer diferencial, son constantes. O sea, dx1, dx2, dx1 y dx2 en estos corchetes, son estos que están acá. Son constantes. Cuando lo volvés a derivar, esos son constantes. Entonces, apliquemos la propiedad distributiva. ¿Qué hacemos acá? Tenemos que derivar la derivada de f respecto a x1 otra vez respecto a x1. Queda eso, derivada segunda de f respecto a x1 respecto a x1. ¿Está bien? Como estamos derivando respecto a x1, me queda un diferencial x1 que viene de este proceso, ¿está? Y otro diferencial x1 que es este que está acá. Entonces, este que está acá por este que está acá me da diferencial x1 cuadrado. Ahora hacemos la derivada
de la derivada de f de respecto a x1, x2, otra vez respecto a x2, que me da derivada segunda de f, perdón, respecto a x1, derivada segunda de f respecto a x2, ahora respecto a x1, que es la cruzada. ¿Está bien hasta ahí? ¿Va bien ahí o no? ¿Sí o no? Hola. Sí, sí, perfecto. Y ahí está el tema. Tengo un dx2 original y un dx1 que viene ahora. Y ahora derivamos el primer diferencial de f respecto a x2 por diferencial x2. Distribuyamos derivada de la derivada primera de f respecto a x1 ahora respecto a x2. ¿Qué me da eso? Derivada segunda de f respecto a x1 y ahora respecto a x2. O sea, es la cruzada por diferencial x2, perdón, acá, diferencial x1, diferencial x2, que me da esto. Estas dos obviamente dentro de un rato las vamos a sumar, porque asumiendo buen comportamiento de la función, esto lo voy a poder sumar. Que dicho sea de paso, van a ser los elementos de que están fuera de la diagonal principal. Y por último me queda la derivada de la derivada de f respecto a x2 otra vez, o sea, me da derivada segunda de f respecto a x2 por diferencial x2 por diferencial x2, que me da esto. Bueno, típicamente se suele notar a las derivadas segundas como f, o sea, la derivada segunda de f respecto a x1, x1, se suele notar como f, x1, x1 minúscula, ¿tá? F, x1, x1 chiquito abajo, por diferencial x1. Más, y acá ¿qué hacemos? Esta derivada cruzada se la sumamos con esta, y me queda 2, f, x1, x2, que es la suma de esto y esto, diferencial x1, diferencial x2. Más, me queda acá la otra, que es la derivada segunda de f respecto a x2 por diferencial x2 al cuadrado. Y acá quiero detenerme un rato. Fíjense que el diferencial segundo de la función f termina siendo una forma cuadrática asociada a los diferenciales. O sea, mi variable ahora, en vez de ser x1 y x2, serán diferencial x1 y diferencial x2. Si ustedes se fijan, este segundo diferencial, ¿qué es? fx1, x1 por la variable diferencial x1 al cuadrado, más dos veces f de x1, x2, por la variable de x1 por dx2, más f de x2, x2, que es por la variable diferencial x2 al cuadrado. O sea que esto terminará siendo una forma cuadrática asociada a las variables diferencial x1, diferencial x2, que la puedo expresar como el vector de variables traspuestas, diferencial x1, diferencial x2, por la matriz de coeficientes, que ahora vamos a ver bien qué es esto, por el mismo vector diferencial x1, diferencial x2. Y acá viene lo novedoso. El segundo diferencial de toda función es una forma cuadrática, donde está la característica de la forma de la matriz asociada a ella, es una matriz hessiana. O sea, cuando vos diferencias por segunda vez una función, obtenés una forma cuadrática donde la matriz asociada a la forma cuadrática es una matriz hessiana. ¿Qué era una matriz hessiana? ¿Se acuerdan del análisis 2? Una matriz donde todas las componentes de los vectores son derivadas segundas de una función. En este caso, el vector B1 será derivada segunda de f respecto a x1 y derivada de f de x2 respecto a x1. O sea, derivadas segundas. Esta será, otra vez, derivadas segundas. F de x1, x2, f de x2, x8. O sea, la forma cuadrática esta, segundo diferencial de x1, x2, es una forma cuadrática en los diferenciales que tienen asociada una matriz que es una matriz hessiana. ¿Se entendió eso? A partir de ahora, cuando tengamos un segundo diferencial, ese segundo diferencial es una forma cuadrática y me aparece una matriz hessiana. ¿Está? La matriz hessiana la habrán estudiado en análisis 2 para el cálculo de extremos. Acá la vamos a estudiar no solamente para el cálculo de extremos, sino para los criterios de concavidad y convexidad. ¿Está? ¿Por qué? Porque el segundo diferencial, si tiene un signo específico, ese signo específico me va a dar una idea
de cuál es la estructura de esa función en el entorno a un punto. Si es cóncava, si es estrictamente cóncava, si es convexa o si es estrictamente convexa. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos a generalizar esto. Vamos a generalizar esto para bueno, acá esta expresión que está acá simplemente lo que hace es demostrar que si distribuís lo que tenías antes, o sea, si haces el producto de x1 de x2 por la matriz y después haces ese producto por de x2 x1, arribás a lo que tenías originariamente, que es fx1 x1 diferencial x1 cuadrado más 2 fx1 x2. Es simplemente probar que lo que termino obteniendo como estructura matricial era lo que tenía antes. Bueno, vamos a probar, y esto es una simple prueba, cómo sería el caso si tuviera tres variables. ¿Tá? Después la forma generalizada la pueden buscar del libro de Fathian. Yo fui incorporando una variable más para probar de que arribamos exactamente a lo mismo, pero ahora vamos a tener una matriz hessiana de 3×3, ¿tá? Porque tengo tres variables. Una cosa importante. Fíjense que dijimos que una de las características de la matriz asociada a la forma cuadrática es que es simétrica, ¿ok? Como ustedes verán, si la función tiene buen comportamiento, la matriz hessiana tiene que ser simétrica porque las derivadas segundas son iguales. ¿tá? Esa es una característica que se sigue cumpliendo. Bueno, si tuviéramos tres variables, ¿cómo nos queda la expresión? Diferenciamos por primera vez, que me queda la derivada de f de x1 diferencial x1, más la derivada de f de x2 diferencial x2, más la derivada de f respecto a x3 por diferencial x3. ¿Qué hay que hacer después? Diferenciar el primer diferencial. Diferenciar el primer diferencial es hacer la derivada del primer diferencial respecto a x1 por diferencial x1, más la derivada del primer diferencial respecto a x2 por diferencial x2, más la derivada del primer diferencial respecto a x3 por diferencial x3, que es lo mismo que hacer esto. ¿Tá? Bueno, una vez armado esto hay que distribuir. El procedimiento acá es el mismo. La derivada del primer diferencial respecto a x1, ¿qué sería? Sería derivada de f de x1 respecto a x1 diferencial x1, más la derivada de f de x2 respecto a x1 diferencial x2, más la derivada de f de x3 respecto a x1, a x3, a x1 por diferencial x3. Recordemos que acá lo que hice fue derivar todo respecto a x1. ¿Esto qué es? Derivar el primer diferencial respecto a x2, que sería f de x1 x2, ¿tá? Más f de x2 x2, más f de x3 x2. Y después me queda la derivada del primer diferencial respecto a x3, que sería x1 x3, x2 x3, x3 x3. Distribuimos ahora, o mejor dicho, multiplicamos por diferencial x1, y lo que obtengo que es que el segundo diferencial de esta función en las variables x1, x2, x3 ahora será una forma cuadrática en diferencial x1, diferencial x2, diferencial x3. ¿Está bien? Bien. Así expresado esto, otra vez lo puedo plantear como el producto del vector de x1, de x2, de x3 traspuesto por una matriz por el vector de x1, de x2, de x3. O sea que ahora me aparecerá una forma cuadrática en la cual la matriz hessiana será una matriz de 3×3, donde los elementos de la diagonal serán las derivadas segundas de la función respecto a cada variable y los que están fuera de la diagonal, la suma de las derivadas cruzadas, tal que la componente 1, 2 y 2, 1 será 1, 2, derivada de f de x1 respecto a x2, 2, 1, f de x2, x1 y así sucesivamente. ¿Qué queda por hacer? Que esto lo vamos a dejar para el jueves. Empezar a darle utilidad a esto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que primeramente aplicar este criterio, este signo de estas formas cuadráticas para determinar concavidad y convexidad.
¿Cómo vamos a empezar a hacer eso? Primero definiendo qué es una función cóncava y qué es una función convexa. Para eso vamos a utilizar la definición geométrica o gráfica que hay para definir una función cóncava o convexa. Yo voy a ver si les hago unos gráficos, pero estas cosas están bien detalladas en el libro de Alfacín. Vamos a definir una función estrictamente cóncava y una función estrictamente convexa a partir de plantear el estudio de la función en el entorno a un punto. Básicamente lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a utilizar un criterio que es buscar un par de valores de la función, combinarlos linealmente y ver y probar cuál es la relación que hay entre la imagen de la combinación lineal y la combinación lineal de las imágenes. A partir de ahí vamos a definir cuándo una función es cóncava y cuándo una función es convexa. Eso por un lado. Y por otro vamos a ver que podemos utilizar el criterio de los menores principales, o sea, el criterio de esta matriz hessiana, para poder definir si una función es cóncava o convexa de manera mucho más general y más rápida. ¿Tá? Vamos a ver que el criterio de los menores principales me van a dar una manera mucho más fácil y robusta de probar la concavidad y convexidad que la gráfica. La gráfica va a ser muy limitada, muy reducida, porque me permite simplemente analizar qué está pasando en el entorno a ese punto. La de las menores principales me va a permitir analizarlo en cualquier punto. Basta con sustituir las coordenadas cartesianas en las cuales quiero ver o estudiar la función y listo. Le voy a dejar como tarea lo siguiente. Traten de calcular los segundos diferenciales de un conjunto de funciones Cobb-Douglas. O sea, calculen el segundo diferencial y prueben de que es una forma cuadrática de x por y, raíz de x por y x por y al cuadrado. O sea, planteen el segundo diferencial y déjenlo ahí. ¿Por qué? Porque vamos a ver que un estudio interesante para probar concavidad y convexidad lo vamos a hacer, ahora lo repito, lo vamos a hacer para... ¿por qué es simétrica? La matriz es simétrica por la sencilla razón de que las derivadas segundas son siempre iguales. O sea, la derivada de f de x1, x2 es igual a la de x2, x1, con lo cual la simetría de la matriz hessiana se cumpla per se. Si vos partís de una función con buen comportamiento, las derivadas cruzadas tienen que ser las mismas. Bueno, volviendo a la tarea que les dije. Un estudio interesante que vamos a hacer aplicado a la economía para estudiar la concavidad va a ser el estudio de las funciones al estilo Cobb-Douglas. Vamos a ver que no todas las funciones Cobb-Douglas cumplen con la condición de estricta concavidad. Entonces, lo que les doy como tarea es que simplemente planteen las derivadas primeras, segundas y que construyan la matriz hessiana asociada a una función x por y, raíz de x por y x por y al cuadrado. O sea, lo que están haciendo es buscar las condiciones o las derivadas segundas de esas tres funciones. Esto lo vamos a ver porque vamos a vincularlo a una cosa que vamos a hacer también es vincular la concavidad o convexidad de la función a las curvas de nivel. ¿tá? Vamos a probar también las curvas de nivel. ¿tá? Así que bueno, como tarea, diferenciar por segunda vez x por y, raíz de x por y, sería la de x a la 1 medio por y a la 1 medio, y diferenciar por segunda vez la función x por y al cuadrado. Armar la matriz hessiana y el jueves vamos a ver cómo aplicamos esos resultados que ustedes obtuvieron al estudio de la concavidad y la convexidad de las funciones al estilo Cobb-Douglas. Pablo, el miércoles entonces no tenemos clase. No, porque por ahora práctica no hay, así que no tiene sentido. Ok. No, sigamos con las clases teorías conmigo. ¿tá? O sea que el jueves vamos a ver eso. Yo les voy a colgar hoy la que me quedó, los resúmenes de formas cuadráticas, y en el resumen de formas cuadráticas está la definición de concavidad y convexidad. Lo último que hay, si quieren se los muestro. Ahora se los muestro.
Igual les digo, está muy resumido esta filmina. Necesito que vayan sí o sí al libro del Fachián, donde está mucho mejor explicado. Igual yo el jueves les voy a dar algunos trabajos míos de concavidad y convexidad. Pero al final del resumen de formas cuadráticas, bueno, viene el caso de formas cuadráticas condicionadas que a priori no me interesa por ahora, lo voy a dar por alto, no es muy relevante el tema de formas cuadráticas condicionadas porque en realidad lo que nos va a interesar son los extremos condicionados. Pero sí, acá está. Sí necesito que vean estas definiciones, ¿verdad? Cuando vayan a funciones, la definición 1.4 define qué son funciones cóncavas y convexas, ¿verdad? Necesito que vean que le peguen una mirada a este resumen. Estos son resúmenes del libro de Alfatián, o sea que lo pueden ver de acá y de Alfatián, ¿verdad? Las definiciones de funciones cóncavas y convexas, primero las definiciones gráficas, que son estas, y después las definiciones que se dan sobre la matriz hessiana, que justamente por eso les dije que hagan esos ejercicios de diferenciar por segunda vez x1, x2, raíz de x1, x2 y x1, x2 al cuadrado, porque lo que queremos después es construir esta matriz hessiana y estudiar o hacer el estudio de la concavidad y la convexidad. ¿tá? Este se los estoy colgando ahora, ya mismo se los estoy colgando en el aula virtual. Las notas de clase 5 las voy a estar anotando, las voy a estar colgando ya, que es un poco las que vamos a usar, las que usamos hoy y las que vamos a usar la clase que viene. ¿tá? Así que bueno, ¿alguna duda? Tenemos un Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. En las hojas de Bernardelo había Sí. una parte en la que, un ejemplo, si tenías una matriz de 3×3, el primer determinante te daba ponerle positivo, el segundo y el tercero te daban 0, o sea que era semidefinida, y después explicaba de qué forma hacer los cambios de columnas y filas para ver si es semidefinida positiva o semidefinida negativa. Mira, yo en eso no me quise meter porque me parece que digamos, sería un estudio. El tema es este, cuando a vos te quedan estructuras como esa, tenés que probar todos los menores. ¿Me entendés? Claro. No los menores principales, sino tenés que trabajar con todos los menores. Es un dato relevante que podés mirarlo, pero a los fines de lo que a mí me interesa, a lo que a nosotros nos va a interesar, que es básicamente buscar estructuras que sean definidas negativo o positiva, porque vas a ver que en realidad lo que más nos va a interesar a nosotros es probar concavidad o estricta concavidad. Ok. Cuando ocurran este tipo de cosas, uno tiene que ir haciendo un estudio de todos los menores, que es lo que vos viste ahí. ¿sí? Va cambiando y va haciendo todo. O sea, va permutando filas y columnas y va buscando todos los determinantes que yo pueda construir. O sea, no solo los de la diagonal principal, sino que todos los demás. Pero es un caso Sí, sí. demasiado, te digo, es un caso demasiado a priori exquisito. O sea, no, es una prueba más robusta cuando tenés dudas. Pero no más Ok, que eso. quería saber eso. Perfecto, gracias. Bueno, alguien está entrando recién ahora y me parece que no sé, se ha quedado dormido. Entonces, bueno, nos vemos el jueves, yo les mando este material ahora y el jueves vamos a meternos con concavidad, convexidad y estudio de funciones en la imagen y en las curvas de nivel, porque me gustaría ver un poquito el tema también de las curvas de nivel, ¿no? Vamos a ver que hay una relación que va a permitir afirmar las características de las curvas de nivel respecto a las características de la función. Vamos a ver que una función estrictamente cóncava admite siempre curvas de nivel estrictamente convexas, pero curvas de nivel estrictamente convexas no implica que la función sea estrictamente cóncava. ¿Cómo lo vamos a probar? Con la Cobb-Douglas esa que les di hoy. Por eso les dije que armen la matriz hessiana para las 3 Cobb-Douglas. Las dejen ahí y el jueves las vamos a estudiar minuciosamente. ¿Está bien hasta ahí? Así que bueno, nos vemos el jueves, chicos. Y bueno, sigamos así para adelante. Y les mando les mando todo el material en cuestión. Buena semana.
Chao, chicos.